nominal son las bases imponibles negativas. Y ahí hemos calculado que hay una pérdida de recaudación de 4.272 millones. 1.100 y pico en grupos y 3.000 y pico en no grupos. Sabéis que esto de todas formas es menor porque la norma lo está limitando, ¿vale? Entonces hay las empresas más grandes pues solamente se pueden compensar el 25% de la base que positiva que tenga, se lo pueden compensar con negativas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si no, este importe sería mucho mayor lo que habría. En deducciones, si vamos a deducciones de la cuota, bueno, hay también una pérdida recaudatoria de 1.085 millones, deducciones por doble imposición. Esto también es inevitable, son las que no se hayan compensado en ejercicios anteriores cuando en lugar de exención había doble imposición y las que se realizan por beneficios que vienen de fuera, ¿vale? Que cuando no se cumplen los requisitos para la exención o no se quiere, pues se aplica la deducción. Y bueno, 1.000 millones es una cuantía relativamente importante. En I+D+I, pues como veis, también es una cuantía limitada, 285 millones. Aquí, lógicamente, hay más en grupos que en no grupos. Y luego, bueno, hacemos aquí unas consideraciones sobre este distanciamiento, ¿no?, entre el tipo efectivo y el nominal. Es un poco repetir lo mismo. Las causas fundamentales, pues las causas fundamentales son dos. Una, la exención por doble imposición, y dos, las bases imponibles negativas que están remansadas y que se tienen que ir absorbiendo poco a poco o más poco a poco en las grandes empresas con esas limitaciones que se han puesto, pero ahí están, y aunque sea por 25% en ese caso, pues eso va a estar ahí y va a estar influyendo todos los años en la recaudación. Y luego que las deducciones, pues cuando se habla de, bueno, es que hay que limpiar el impuesto, yo creo que el impuesto ya está muy limpio, o sea, si al final es la deducción por I+D+I, porque luego las del cine y todo esto pues son unas cuantías mínimas, la deducción por doble imposición, que es inevitable y hay que practicarla, y luego, bueno, si vamos a base, pues la reserva de capitalización, que bueno, yo creo que es un buen incentivo porque se está premiando a la empresa que no reparte dividendos y está acumulando capital, supongo que eso desde luego es bueno. Al final, otra cuestión también que todos conocemos es estos pagos fraccionados, que en muchos casos, sobre todo en las grandes empresas, pues son muy fuertes. Eso se ve claramente cuando vemos cuál es el resultado de las campañas de sociedades. El resultado de la campaña de sociedades es que ahora, del 1 al 25 de julio, se presenta la declaración y luego, bueno, en esa fecha se ingresa y en otras ocasiones, pues después hay que devolver. Bueno, pues el saldo es negativo para la Administración en campaña. Hay 2.000 millones más que tiene que devolver que lo que ingresa, ¿vale? Buena prueba de que retenciones y pagos fraccionados, pues, bueno, son más que la cuota del impuesto. Y yo ya cedo la palabra a Jorge Enrubia, ¿no?, que os va a hacer unos apuntes sobre el impuesto y cuál es la evolución que se espera en el mundo. Sí, buenos días. Bueno, realmente el objeto de las palabras breves que les voy a indicar tienen que ver un poco con la situación actual que se vive en el impuesto de sociedades, no exclusivamente en el caso de España, sino prácticamente en todos los países de la Unión Europea, en cierto modo derivada, bueno, pues de la importante crisis económica que hemos pasado y fundamentalmente por el cambio en el escenario internacional que viene dado por la globalización y la digitalización, lo que condiciona, por supuesto, notablemente el cumplimiento tributario, especialmente en el impuesto de sociedades, la creciente internacionalización de las actividades económicas, que a su vez también complica el control por parte de las administraciones tributarias, pues facilitando las oportunidades para las empresas de elusión y evasión fiscal, pues como se ha puesto de manifiesto en el conocido programa BEPS de la OCDE. Todo esto nos lleva, bueno, pues a que hayamos
hemos empezado ya desde hace unos años a cuestionarnos la validez de los principios que, bueno, pues desde hace muchísimas décadas han estado sirviendo para que los estados ejerzan su soberanía tributaria. Ante esta situación, bueno, pues realmente la elección de unos diseños de la imposición sobre sociedades que combinen adecuadamente los principios de suficiencia recaudatoria, neutralidad y preserven unas reglas básicas de equidad tanto a nivel interior de los países como entre los países, pues como les digo, se complica bastante. Sobre las cifras de recaudación, Luis lo ha explicado muy bien y creo que son esenciales para entender muchas de las medidas de reforma que hemos ido acumulando y que se han volcado en el actual marco regulador de la Ley 27/2014. Este es el impuesto de sociedades de la crisis recaudatoria. Es decir, estoy totalmente de acuerdo en la idea de que no podemos tomar como referencia la recaudación de los años 2006 y 2007, pero sí que es cierto que hemos heredado un montón de medidas que de alguna manera rompían con los esquemas técnicos del diseño de la imposición societaria y estaban claramente orientadas pues a proporcionar unos recursos que se habían derrumbado. Esto nos lleva en cierto modo a plantearnos bueno, cuál es el papel que debe de jugar el impuesto de sociedades en los sistemas fiscales, y aquí, bueno, pues aparece quizás un tránsito desde la idea de un mecanismo de pago a cuenta del IRPF exigible a los rendimientos del capital invertidos en empresas societarias, la concepción tradicional del impuesto, y hemos transitado hacia un impuesto autónomo, fruto del concepto de imposición clásica. Bueno, pues todos los Estados Unidos de América, pues hace unas décadas ya era un modelo que prácticamente hacían, sobre todo para su tributación interior, y entre medias esto ha coexistido con el tránsito en los sistemas sobre la imposición de las rentas del capital a nivel personal hacia la adopción de modelos duales, como el que por el que apostamos, una figura un poco semidual, no estrictamente, en el año 2007 en España, que sirvieron para desmantelar, por ejemplo, los mecanismos de doble imposición societaria entre sociedades y personas físicas, pero que con la propia crisis y el problema de recaudación se han ido transformando en unos híbridos que realmente tampoco son impuestos duales tal cuales, generando pues una sobreimposición importante para los inversores del capital. Este es un poco el escenario en el que nos movemos, donde la discusión sobre los impuestos de sociedades al final se ha centrado en cuáles deben ser sus tipos impositivos, pero sin diferenciar en muchas ocasiones pues la importancia entre los tipos medios efectivos, que nos informan sobre dónde deben localizarse las inversiones empresariales, los tipos marginales efectivos, que nos informan sobre cuánto debemos invertir, o los tipos nominales, que son fundamentales para los inversores extranjeros a la hora de dónde localizar sus beneficios. ¿Cuál es la situación de España en términos de estos tipos? Bueno, pues en las tres categorías de tipos presentamos niveles bastante elevados respecto de nuestros competidores, sobre todo a nivel europeo. Y en el caso del tipo medio efectivo, el que afecta a cuánto se debe de invertir, bueno, pues lo que se observa es una gran varianza tanto por empresas como por sectores, ¿no? Lo que ya de alguna manera nos informa del potencial distorsionador que un diseño del impuesto como el que tenemos es importante. Esto afecta mucho a una de las cifras que se acaban de presentar, que está en el debate actual, sobre si nuestras sociedades pagan mucho o poco impuesto, los famosos tipos medios efectivos. La discusión sobre beneficio fiscal, base liquidable, base imponible, bueno, yo creo que es clara. El detallado estudio que se ha realizado desde el Consejo General ilustra paso a paso cómo se va pasando hacia ese concepto de tipo medio efectivo y cuál sería la pérdida recaudatoria, pero aquí me gustaría incidir fundamentalmente en un problema que tiene que ver con el numerador de ese cociente, que es que en los grupos de empresas con inversiones en extranjero, la parte de impuestos pagados en el extranjero no se introduce en el numerador, con lo cual, pues, si yo voy a una idea de resultado contable en el denominador de grupo, independientemente de los problemas de bases positivas y negativas, en el numerador me falta una parte muy importante de la carga fiscal que soportan nuestras empresas y que, en cierto modo, han salvado sus cuentas de resultados durante la crisis económica.
Por ser breve, simplemente quería ahora centrarme para concluir básicamente en una cuestión, a mi juicio, bastante crucial a la hora de determinar qué tipo de impuesto de sociedades necesitamos. Y es preguntarnos acerca de quién soporta la carga del impuesto sobre sociedades. Tradicionalmente, la literatura, pensando en economías cerradas con ofertas fijas de factores, atribuía a la carga la reducción del beneficio en el impuesto de sociedades estrictamente a los propietarios del capital. Posteriormente, estudios que ya han empezado a introducir los flujos internacionales de capital, por ejemplo en Estados Unidos, pues encuentran que un 40% de la carga del impuesto de sociedades termina desplazándose hacia menores salarios y un 60% más o menos estaría siendo soportada por el capital. Para empresas, pero esto no es igual por empresas, para empresas de mediana y reducida dimensión, estudios recientes para el caso alemán ponen de manifiesto que una parte muy importante, cercana al 100% en algunos casos, de la carga del impuesto de sociedades es trasladada a una menor retribución salarial de las empresas. ¿Y qué sabemos en el caso de España? Bueno, pues sabemos muy poco, prácticamente no tenemos evidencia empírica acerca de cómo se soporta económicamente la carga del impuesto, algo que para nuestro legislador fiscal, que debe de diseñar un impuesto sobre sociedades que no distorsione, que permita la competitividad de nuestras empresas, pues desde luego es algo en lo que habría que profundizar. ¿Qué temas esenciales se deberían considerar en una futura reforma? Pues básicamente la discusión entre resultado contable y base imponible del impuesto, en la medida que es preocupante la pervivencia de medidas técnicas que tenían un origen esencialmente recaudatorio durante la crisis y que en cierto modo están distorsionando la relación entre capacidad de pago de las sociedades y carga exigible. En esta adecuación de la carga impositiva empresarial a criterios de neutralidad y respeto a la competitividad, básicamente habría que clarificar el tratamiento del impuesto a las limitaciones de compensación de bases imponibles negativas, clara medida de origen recaudatorio durante la crisis, a la deducibilidad de gastos financieros, aunque aquí no soy muy optimista porque parece predominar el enfoque de la directiva ATAD, claramente, donde se camina hacia una limitación de la deducibilidad de intereses, no tanto en función de equilibrar la estructura financiera de las empresas como para evitar los mecanismos de capitalización insuficiente, etcétera. Luego está el tema de deterioros en activos financieros, el tema de minusvalías y pérdidas de fuente extranjera. Es un tema muy, muy relevante y que tiene que ver con todo esto que llamamos ahora de la fiscalidad digital. La reelaboración de puntos de conexión y criterios de reparto del beneficio empresarial en operaciones transnacionales. Esto creo que es uno de los grandes retos del impuesto y que no van a poder afrontar los países de forma individual, está claro. Creo que las decisiones que se han podido tomar ahora en la reunión del G20 en Osaka permiten albergar alguna esperanza positiva en ese tránsito de los principios tradicionales de imposición internacional, muy ligados a la sede efectiva de las empresas, por cambiarlos por el concepto de situación económica relevante y poder empezar a distribuir bases imponibles en función, pues por ejemplo, de usuarios o de activos intangibles, aunque todavía le queda bastante recorrido. Tenemos el tema de la imposición mínima global en grupos consolidados. Aquí tenemos que saber que la literatura hacendística no es muy partidaria de este tipo de medidas porque introducen fuertes costes de eficiencia. Aquí la cuestión es el trade-off que se produce entre asumir esos costes de eficiencia y preservar la suficiencia recaudatoria, pero nada es gratis. Es decir, realmente cuando vamos hacia modelos de imposición mínima global estamos dando soluciones muy homogéneas a empresas muy distintas, con estructuras financieras muy distintas, con estructuras de activos muy distintas y por tanto para ciertas empresas puede introducir un grave perjuicio en su capacidad competitiva. Y sobre todo lo que hablaba, la adaptación de los principios de tributación internacional hacia las actividades de economía digital, lo que implica en cierto modo cambiar el criterio. Para concluir, simplemente
pensar que la reforma de impuesto de sociedades a la que tendremos que enfrentarnos va a venir condicionada por muchas medidas que ya se están tomando, algunas ya con un cierto arraigo y otras que están en plena fase de negociación en las instituciones internacionales. He hablado de las directivas de ATAD, muchas medidas ya incorporadas en la reforma de la Ley 27/2014, aunque quedan pendientes temas de limitación de deducibilidad de intereses, imposición de salida, el tema de las asimetrías híbridas o el tratamiento completo de la transparencia fiscal internacional. En la discusión entre el modelo de base imponible común consolidada dentro de la Unión Europea, bueno, pues las dificultades que impone la regla de unanimidad entre países de alguna manera va a condicionar mucho el recorrido. Para mí, técnicamente, la base imponible común consolidada es la mejor de las alternativas, pero tampoco le auguro demasiado futuro, sobre todo por la oposición de Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, y en cierto modo también por la propia declaración franco-alemana de junio del año pasado, que claramente se mostró favorable a una tributación mínima global frente al modelo y pospuso la idea de la base imponible común consolidada pues sine die. Para terminar, también es muy revelador la renuncia de la Comisión Europea al régimen transitorio de fiscalidad de los portales digitales y empresas colaborativas, lo que hemos llamado la tasa Google. Se abandona esta idea, un poco con la idea de que OCDE coge el testigo con su modelo de cambiar el criterio de sede efectiva por el de presencia económica significativa, que de alguna manera permitiría distribuir el valor añadido de las sociedades a nivel global, pues por indicadores entre bases gravables, por localización de usuarios, por activos intangibles. Esto convive con medidas unilaterales. En el caso norteamericano, la reforma Trump ha introducido medidas claramente tendentes a la repatriación de beneficios por las multinacionales norteamericanas, que ahora los mantenían congelados, que vienen a complementar las medidas Guilty incluso de la época de Obama. La propia OCDE ha recomendado medidas unilaterales que algunos países han hecho suyas, y en la Unión Europea, como todos sabemos, Reino Unido y Francia ya han introducido incluso gravámenes similares a esa idea de tasa Google, aunque sí que es cierto que con el compromiso de abandonarlos una vez que se alcanzara un modelo de tributación a nivel internacional amparado por alguna de las instituciones internacionales. Esto nos hace simplemente plantearnos como grandes preguntas si la imposición sobre sociedades va a mantenerse como un elemento fundamental del sistema fiscal y dentro de de la imposición directa, o se va a producir un tránsito hacia una conversión del gravamen de la capacidad de pago societaria vía figuras más cercanas de la imposición indirecta. Porque cuando hablamos de repartir bases imponibles en función de usuarios, de alguna manera estamos planteando en sustituir impuestos directos por indirectos, o la visión quizás más posibilista, que quizás comparto, de coexistencia de impuestos sobre sociedades tradicionales, sobre todo aplicados a empresas no internacionalizadas, con otras figuras complementarias de esa imposición societaria, esa idea de la tasa Google o otros gravámenes que de alguna manera traten de incorporar recaudación a los países donde básicamente estas empresas obtienen sus resultados de cara a la clientela, en función, en cambio, en contra de países pues como Estados Unidos, que de alguna manera se consideran que ellos tienen el derecho de gravamen principal por ser los fabricantes de tecnología y algoritmos. Esta es la discusión, y dentro de la Unión Europea esa posición la ocuparían Francia y Alemania frente al resto de países, ¿no? Este yo creo que es el debate al que tendremos que asistir. Antes podríamos decir en el próximo decenio, yo creo que bastante antes, dada la situación. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que le quería contar. Bueno, yo le pediría a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, ya que ha tenido el detalle de estar con nosotros, empiece el coloquio, ¿no? Empezamos el coloquio. Sí, antes de empezar el coloquio, voy a decir un par de cosas muy cortas y un rol puramente ceremonial. La parte así más de contenido ya la ha dado Jorge. No, la razón por la que estoy aquí es que hemos firmado un convenio con el Consejo de Economistas para hacer cosas conjuntas, y simplemente decir que estamos muy contentos, ¿no? Somos dos instituciones muy complementarias
ellos están muy pegados al terreno en una labor de apoyo a los profesionales que están en despachos y empresas. Nosotros nos dedicamos a cosas en principio más abstractas y más macro, pero eso solo se puede hacer desde un conocimiento directo de cómo funciona realmente el invento. O sea que yo creo que el manual de hoy es un buen ejemplo. A nosotros nos preocupa el diseño general del impuesto de sociedades, pero para poder criticar el diseño general del impuesto de sociedades hay que saber cómo funciona. O sea que este tipo de manuales y la experiencia de los profesionales más cercanos, pues a nosotros nos viene muy bien. Y con eso abrimos al coloquio. No sé muy bien cómo lo queréis hacer. Preguntas de... Sí. Banco de España acaba de ver ya un encarecimiento de las hipotecas. No sé si consideráis que ya está más o menos definido este encarecimiento o ahora que nos pueden deducir tampoco este impuesto de las comunidades tienen tendencia a subirlo, si queréis que tiene más recorrido este encarecimiento. Y también quería saber esto que nos habla de una campaña sobre las entidades parcialmente exentas, para entender un poco en qué consiste. Bueno, o sea, respecto a las entidades parcialmente exentas, por empezar por la última pregunta, yo creo que Hacienda está empezando a hacer ciertos requerimientos, bueno, para saber un poco, en fin, qué operaciones tienen y demás, ¿no? Puesto que yo creo que hay muchísimas entidades que hacen, bueno, pues bastantes operaciones a lo largo del tiempo y eso, en fin, son entidades que han quedado ahí un poco presentando declaraciones pero sin inspección, ¿no? Entonces yo creo que están empezando un poco a ver qué pasa con este tipo de entidades, ¿no? Respecto a la primera, era las cartas que han enviado respecto a... Ah, bueno, bien, sí, bueno, simplemente, bueno, ha sido, digamos, unas cartas que han enviado un poco para que sepan las referencias que tiene Hacienda respecto de sus márgenes comerciales, ¿no? Yo creo que simplemente es una cuestión informativa, supongo que será para que la gente pues se ponga un poco, digamos, como se dice ahora, al loro de que sus márgenes comerciales tienen que ir por ciertos porcentajes, pero vamos, tampoco es una cuestión que eso sea una información que los contribuyentes tengan que tener, en fin, en la mente, ¿no? Cada uno supongo que declarará lo que crea conveniente, ¿no? Pero sí que es una cuestión informativa, ¿no? Bueno, hombre, supongo que si los contribuyentes ven que van muy lejos de sus márgenes, si lo miran y realmente lo pueden corregir, si es que están fuera de esos márgenes, pues lo ajustarán, pero yo tampoco creo que sea una información muy especial, ¿no? Vamos a ver, nos hemos pasado la vida diciendo que las agencias tributarias pusieran públicamente la información que tienen de los contribuyentes y la información. Yo creo que es con todos los matices del mundo, yo creo que es un acto de modernidad que hay que seguir avanzando, que la agencia tributaria pues exprese la información que tiene agregada y que pueda desagregar por sectores y diga pues con la información que tiene. Yo creo que esto es un acto de modernidad. Yo creo que con esto ya venimos los últimos directores, pues especialmente en esta última etapa, yo creo que se está haciendo un esfuerzo de poner encima de la mesa la información que tiene la agencia tributaria. Yo creo que esto va a ser lo próximo que vamos a ir viendo, ¿no? De que con el tema del sí, que podamos conocer a minuto lo que declaran de nosotros. Yo creo que es un acto de modernidad, de verdad, y no entendemos a veces ciertos aspavientos que se han hecho, ¿no? Sobre el tema de los bancos, yo creo que estamos en una economía de mercado, las empresas tienen que gestionar sus costes y yo creo que con todos los matices el sector financiero tendrá, si se le incrementan los costes, tendrá que gestionar sus costes de la manera que crea, ¿no? Y yo creo que la intervención de Jorge, por ejemplo, ha puesto las dificultades crecientes que tienen las administraciones para hacer la economía como ellos quisieran que fuera. La economía tiene sus tal. Sobre el tema de las entidades exentas hay que ir con muchísimo cuidado. Hay miles de entidades exentas.
unas muy exentas y otras no. O sea, yo creo que a veces las entidades exentas son unos operadores económicos más que deben saber. A mí me sigue sorprendiendo a estas alturas de la película que haya miles de fundaciones que no hacen auditoría, por ejemplo. O miles de entidades que, por ejemplo, en el registro mercantil hay un libro específico para este tipo de entidades. Yo creo que lo razonable sería que todas las entidades de un cierto nivel hicieran auditoría, depositaran voluntariamente en el registro mercantil, aunque no tienen una obligación, su información. Esto introduciría mucha claridad y, por ejemplo, ciertos problemas que hay que se han producido, digamos, no deseados con fundaciones y otras entidades, esto podríamos hacer un daño a la reputación global, ¿no? Con lo cual yo creo que lo normal es que Hacienda pues que esté igual que actúe, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Un momento, sobre lo de las cartas, nosotros cuando, nuestra gente empezó a decirnos lo de las cartas, lo que queríamos saber era exactamente esos márgenes que eran. Entonces, nosotros tuvimos una reunión con los responsables de la agencia tributaria. Entonces sí que hay que aclarar algo. O sea, esos datos, esas cartas solamente se han enviado a sociedades, a personas jurídicas, y están sacados esos márgenes precisamente de las declaraciones de personas jurídicas, ¿vale? No, entonces, cuando hablamos de que es el sector de peluquerías, pues sí será el sector de peluquerías, pero en todo caso, personas jurídicas, sociedades, no son peluqueros personas físicas, ¿vale? Eso sí había que aclararlo. A mí me gustaría saber si han hecho un seguimiento de cómo ha evolucionado la aplicación de las bases imponibles negativas pues en una cierta perspectiva, para saber cómo ha influido de alguna manera la coyuntura de la crisis en la recaudación del impuesto a sociedades por esa vía, ¿no? Por las pérdidas que incurrieron las sociedades en esos años. Y por otra parte, respecto al futuro del impuesto de sociedades, sí, parece que sí que encauzan el planteamiento a que determinadas ideas como el tipo mínimo pues pueden generar problemas, por lo que he querido entender, de desorganización de empresas, pero no termino de ver cuál es el planteamiento que hacen respecto a por dónde debería ir el impuesto de sociedades. Pues si el que tenemos ahora en España, por ejemplo, en los países de la Unión Europea, está bien y no es mejorable. Me gustaría saber el impuesto, no qué sería malo de lo que se está debatiendo, ¿no? Que las consecuencias negativas que tendría, sino qué se podría hacer con el impuesto actual. Bruno, respecto a la primera pregunta, no hemos hecho el análisis de cómo pero se puede hacer. Quiero decir que hay una estadística, no sé desde qué año, pero probablemente de antes de 2007. Intuyes, claro, que tiene tiene mucha importancia, realmente tiene mucha importancia. Lo que intuyes es que se han generado en esa época las bases, pero habría que verlo con los números, claro. Sí, con respecto a lo que preguntaba, a ver, yo creo que creo que lo he dicho, se abre un mundo muy dualizado respecto al tipo de empresas, ¿no? Empresas que no están internacionalizadas, las reglas de imposición prácticamente nos llevarían a tener un impuesto sobre sociedades como los que hemos venido conociendo. Sí que es cierto que hay que darle una vuelta importante a su integración con el impuesto sobre la renta personal, la eliminación de la doble imposición de dividendos en el año 2007, el sistema de imputación con crédito era a cambio de ir a un sistema dual en el que el tipo de rentas del ahorro era fijo al 18%, debería ir alineado el tipo de sociedades con este tipo de IRPF, luego la crisis económica acabó por desdibujar el impuesto dual y luego otras medidas que se fueron incorporando con clara explicación recaudatoria, pero el modelo básico de sociedades se mantendría, pero insisto, para empresas no internacionalizadas y
aunque no me gusta delimitar esto porque es imposible, pero vamos a decir empresas no demasiado afectadas por la digitalización. En cambio, luego tenemos grandes empresas, obviamente con presencia internacional en sus operaciones muy grandes y también con una cierta correlación bastante, entre comillas, digitalizadas. Aquí es donde realmente el futuro de la imposición sobre sociedades, tal cual lo conocemos, lo vemos complicado. La tributación mínima en ese contexto, bueno, la tributación mínima en ese contexto es al menos garantizar a nivel país que tú vas a obtener unos rendimientos del impuesto de sociedades mínimos. ¿Problema que esto tiene? Pues que, como he dicho antes, trata de forma homogénea absolutamente a todas las empresas, sin tener en cuenta su estructura financiera, si están más o menos endeudadas, sin tener en cuenta la estructura de activos. Es decir, esto indudablemente la literatura tiene bastante contrastado, que genera fuertes distorsiones, fuertes